los tiempos han cambiado, hoy hay otro tipo de tecnologías, si bien aquellas, de alguna manera, aquellos sistemas de lenguajes de programación o sistemas operativos, épocas del DOS, pongámosle, para no irnos muy atrás, eh, eh, quedaron ahí, pero fueron de alguna manera escuela y hoy ya son temas de dominio público que están en todas las agendas de los países, de las empresas, de los organismos multilaterales y también de cada uno de nosotros, que casi todos los que estamos en esta mesa llevamos como una extensión de nuestro propio cuerpo un dispositivo conectado o que se va conectando y que va dejando señales y vulnerabilidades. Ya no importa si es iOS, si estás en situación de Android, si sos Ubuntu, y de eso sabe mucho Alan May, que es constantemente una voz consultada. Ahí le saltó el chat GPT, ¿viste lo que pasó? La Nos vulnerabilidad están escuchando. del modo de conversación avanzado del chat GPT de alguien acá, que es bueno, dicho sea paso, es muy bueno el modo de conversación avanzado de ellos, pero Alan May es una voz muy autorizada en este tema porque conoce a fondo y cuando digo conoce a fondo, me estoy refiriendo al trabajo a todo nivel, a lo que se labura acá en fiscalía, en alguna fiscalía puntualmente, en las áreas de la fuerza de seguridad, y aún así falta informar al público en general, falta capacitación, falta recursos, y insisto, y Argentina en los últimos 10 años o en los últimos tiempos ha mejorado. Alan está en España en este momento porque él está al frente de un bueno, CEO de Bloca, que es una empresa que se especializa en todo lo que tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad, y que tiene, por supuesto, una presencia muy fuerte en nuestra región también. Alan, un abrazo grande desde Buenos Aires, desde el centro de la ciudad, pero también desde todo el país, porque esta es una radio que va de La Quiaca a la Antártida, como es nacional. Soy Adrián Corol, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Adrián, muchas gracias por la bienvenida y por esa intro que diste con tanto buen dato. E incluso, no sé si tuvieron en cuenta, pero yo en realidad soy uruguayo y me recibieron con la vela puerca, así que Bueno, me ¿sabes siento más por que qué te bienvenido. recibimos con la vela puerca? Porque teníamos previsto el cuarteto de Nos, Trotsky y Vengarán, la Agarrate Catalina, teníamos algo del Sabalero, teníamos algo de Candome de Rubén Rada y teníamos Lágrimas Ríos, no sabíamos, nos confundimos tanto, pero tanto que dijimos, vamos con el enano, con Sebastián. Qué Es bien, la música bien. del Muchas programa, es la gracias. música y la cortina del programa, de hecho, llenos de magia. Qué gran banda, Qué ¿no? bien. Así es, así No, es. no vamos a hablar mucho de Uruguay porque nos vamos a ir de temas. Simplemente en qué ciudad, en dónde naciste. En Montevideo, En Montevideo. Montevideo. En Montevideo hay poetas y Así también es. hay gente de ciberseguridad como Alan May. Y contanos un poco, bueno, estás en este momento en Madrid. Sí, 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 Ah, así es. Estoy acá, pero bueno, muy vinculado obviamente a Argentina. Gran parte de mi equipo está ahí y yo viajo constantemente. De hecho, en 2 semanas voy a estar en Buenos Aires, así que siguiendo también la realidad de Argentina en particular. genial. ¿Y cómo ves la realidad argentina respecto a estos temas que tienen que ver con la seguridad? Llamémosle informática, ¿no? Pero uno piensa hoy que a una red se conecta, no sé, una lamparita, ¿viste? Internet de las cosas. Entonces, vaya uno a saber por dónde pueden estar las vulnerabilidades. Sí, a ver, creo que un poco lo que también venías comentando en la intro, estamos hablando de un mundo post pandemia en el que se digitalizaron muchas cosas y todo ese concepto del que veníamos hablando hace más de una década de la transformación digital se materializó básicamente de la noche a la mañana porque para poder seguir operando desde la pizzería de la esquina de tu casa hasta cualquier tipo de empresa había que digitalizarse. Eso generó una explosión en términos de crecimiento exponencial que tuvo la penetración de medios de pago digitales, como puede ser, no sé, Mercado Pago, ¿no? Que tuvieron un quiebre, un punto de inflexión en su historia. Y eso al mismo tiempo, visto desde una perspectiva del riesgo que implica, es como si yo fuera ladrón y me dedicara a robar, y ahora el barrio en el que robaba, ahora de pronto tiene 100 veces más casas que antes, ¿no? Claro. Entonces tengo 100 veces más de víctimas potenciales que antes, en cada casa además.
si seguimos la analogía, Sí, cada sí. casa aparecen otras puertas por donde entrar, ¿no? Ya no es No, solamente total. la puerta y la ventana, sino que, como bien decías vos, ya hoy tenemos la lamparita Mm. que está conectada, o la máquina de café, o la El vela. auto, el auto, o- el auto. Sí. exacto, El exacto. auto. Entonces, todos esos son al final vectores de ataque que yo puedo explotar para poder ingresar, pero ya no solo desde la perspectiva del individuo, sino que también, como bien decías, al principio, desde una perspectiva de las organizaciones o incluso Ahí de los voy. estados. Sí. Nada, Bueno, es un drama muy grande, porque claro, si pensamos en términos de un empresario argentino azotado por las 10.000 millones de cosas a las que se tiene que enfrentar todos los días, si a eso le agregamos un riesgo que, no dicho por mí, sino por el Foro Económico Mundial, está mm, en términos de los riesgos sí. más probables ¿no? O que tendrían. Los riesgos en general son una definición de la probabilidad de que ocurra y el impacto de que eso se lleve, de que eso se materialice, ¿no? Eso nos da un nivel de riesgo. Cuando hablamos de los riesgos top 10 Mm, para los próximos 2 años o los próximos 10, que sí. es una estadística que lleva el Foro Económico Mundial desde hace años, el tema o la cuestión de la seguridad de la información, la ciberseguridad, como le quieran decir, está ahí pegadito a el de la guerra, al del Oh, cambio climático y demás, claro. tanto en el corto plazo como en los próximos 10 años. Entonces, Y de ahí, alguna forma claro, estamos hablando. me imagino que estamos entrecruzándolo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un impacto muy grande porque, claro, así como nos da herramientas, como cualquier tecnología, no solo nos la da a los que queremos hacer un buen uso de ella, sino también a los que quieren Exacto. hacer un mal uso de ellas. A eso Entonces, voy, las sí. capacidades, sí, las capacidades desde una cosa tan chiquita como una estafa, ¿no? Sí, Donde ya ni siquiera el estafador tiene que pensar el pretexto, se lo puede pedir a la IA. ¿Bien? Pero si lo llevamos a cuestiones mucho sí, más sí, sí. complejas, ¿no? Por ejemplo, entender a qué vulnerabilidades se expone una empresa, Sí. y si vemos la tarea manual que requería hace algunos años para poder determinar ese nivel de información, Mm, y comparamos eso con hacer eso a escala, como se sí. puede hacer hoy con IA, nada, el resultado obviamente es bastante alarmante, ¿no? Sí, señor, no, y además estaba pensando, todavía es noticia cada vez que hay un ataque o un ransom, digamos, que te secuestran o te bloquean tu base de datos, toda la información de una gran empresa o de una institución y te extorsionan, ¿no? Con pagame o no te lo devuelvo o pagame o lo publico, o lo hago público. Eso, no hay un mes donde no tengamos un caso de eso que a nivel masivo, vos lo verás casi a diario, me imagino. Sí, ahí, también vinculándolo al punto este de inflexión que yo entiendo que hubo en la cuestión de la ciberseguridad con la pandemia, por esto que yo hacía la analogía con las casas, ¿no? Con esto de si Sí, yo soy un ladrón y me dedico a robar. El otro condimento que se le agrega es justamente, y está vinculado a lo que me planteás, es el de la cripto, ¿no? claro. Después de la pandemia también tuvimos el auge de las criptomonedas, que también, como lo que decía de la IA, si bien yo no soy ningún detractor de las cripto ni nada, claramente es el medio de cobro que usan los cibercriminales por Sí, sí. excelencia para llevar adelante ataques a gran escala como los que comentabas recién, que para aquellos que no estén familiarizados con el ransomware viene de la terminación de ware, ¿no? De Sí, hardware, software, etcétera. La primera parte, la raíz de la palabra ransom, viene de rescate, y básicamente es un malware, es decir, una pieza de sí. software malicioso que con intenciones justamente de secuestrar termina pidiendo un rescate a cambio. La cuestión es que, como para el pedido de ese rescate, muchas empresas empezaron a no pagarlo porque podían tener una política de Sí, backups, de sí, respaldo, ¿no? exacto. Entonces, de esa manera no afectaba a la víctima, ¿no? Porque si la víctima tenía el respaldo, la víctima decía, Sí, listo, lo esto que me acaban de tengo, secuestrar, claro, tengo un correcto. disco mío acá con todo el backup. Exacto, Sí, entonces descartaba el ataque, entonces lo que empezaron a hacer los cibercriminales es empezar a extorsionar claro. ok, antes de ejecutar la etapa de cifrado del ataque, lo que hacemos es exfiltramos la información, es decir, nos llevamos la información y amenazamos con que si no nos pagás, porque tenías un backup o lo que sea, entonces Te vamos a publicar esta claro, información. Esto que es decís, sensible, claro. de vuelta, los ataques a empresas muy grandes los solemos ver en todos lados,
pero esto a la realidad de la pyme argentina le afecta y le afecta muchísimo, e incluso muchas veces porque no tienen póliza de ciberriesgo o Claro. Ah, mira. porque no tienen las medidas de backup necesarias o lo que sea. Es difícil dar una estadística en términos financieros y demás, pero es un impacto muy duro, Mm, no solamente en términos financieros, es un impacto también reputacional e incluso para la gente que está, y esto es lo que a veces no se cuenta en las estadísticas, los colaboradores de esa organización, los empleados sí, y los allegados, eh, sufren un episodio de estrés que es brutal, ¿no? Porque a cada veces uno, son claro, meses, cada uno. sí, a veces son meses Bueno, para donde hay incertidumbre, no saben ni si la empresa va a poder seguir operando, ¿no? bueno, y vamos a traerlo también un poco en lo cotidiano, ¿no? Porque uno se encuentra con no sé, el phishing cuando es tan fácil antes de ser un link, no sé, un exploit de Hotmail que vos entrabas y te dejabas tu password, tu usuario, y ahora mucho de una manera muy sofisticada por ahí te agarra desprevenido, no hace falta, uno piensa en la gente que no está tan familiarizada, pero cualquiera que entra a su email se puede encontrar con ponerle un mensaje del banco que te dice que entres para actualizar tu contraseña y justo entraste y no te fijaste que el dominio no era exactamente el del banco, pero la web se parecía y dejaste tus datos. Ese tipo de cuestiones, cómo, a qué hay que prestar atención para que no te pasen, cómo te proteges. Mira, bueno, ahí Adrián, un poco lo que, o sea, hay como dos grandes partes de todo esto, ¿no? Una es esta que decías vos, de los ataques que obviamente a nivel de estético y del mensaje son cada vez más sofisticados, incluso está pasando que las plataformas como, no sé, Meta de Sí. Instagram, Facebook o mismo Google, etcétera, muestran resultados de publicidad que es publicidad maliciosa, ¿no? De marcas haciéndose pasar. Uy, sí, eh, sí, 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 sí. entonces uno ve a Messi ofreciendo algo en Sí, Instagram bueno, y médicos confía. también es verdad, o médicos con argentinos, con cierto reconocimiento, Sí, que te venden correcto. algo para la salud que es trucho y Sí, demás, ¿no? o incluso uno googlea y el primer resultado, Claro, en lugar de ser la página que uno está buscando, es alguien que promocionó, o sea, eso, que puso sí, sí, dinero para aparecer ahí arriba y exactamente. llevarse el clic de la víctima. Entonces ya no es solamente por mail, ¿no? Entonces ahí poco lo que tenemos que hacer es, claramente la medida más básica es mirar o de quién vino el correo, ¿no? Sí, Entrar a mirar realmente la dirección de donde viene, porque a veces es tan burdo el ataque que ni siquiera enmascaran esa dirección, que también hay posibilidad de hacerlo, claro, sí, y no sí. es muy difícil, pero a veces son tan burdos los ataques que ni lo hacen, pero la gente ni mira eso, ¿ok? Y acá cuando digo la gente ni mira eso, no lo digo de una posición de soberbia donde yo me sé todo, sino todo lo No, no, contrario, no, es es a veces mínimo. es cuestión de entender el contexto en el que estamos, porque la otra dimensión de todo este tipo de ataques es la del llamado telefónico, que cualquiera que me esté escuchando ya habrá Sí, recibido uno sí. diciendo, el otro día escuchaba a alguien que la víctima le decía, pero estoy manejando, te atendí con mis manos libres, y el estafador le decía, tenés que parar en la banquina ya, Sí, sí, porque esto vence ahora. sí, sí, Y sí, claro, sí, la sí, sí. persona decía, pero vence ahora que Claro. el reseteo de una La, contraseña. ¿Cómo, la cómo? urgencia, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, la desesperación del estafador de generar ese sentimiento de urgencia es brutal. Y a veces lo que pasa es que me puede pasar a mí, ¿no? Que yo estoy esperando un paquete que justo recibí, que voy a recibir porque, no sé, compré algo, como cualquiera puede comprar algo en, no sé, Mercado Libre, y justo estoy acá hablando con vos y no puedo atender. Entonces Claro. me mandan el mensaje Sí. y pasame el código, ¿no? Porque si no, no te puedo entregar el paquete. Mirá, Y capaz que claro. era una casualidad que alguien justo o sea, sin saber que yo había comprado algo, capaz que justo está aprovechando ese contexto de que, no sé, sí. es la temporada de compras en Navidad Sí, sí, y un black, sí. uno termina cayendo en eso, porque No, le es tremendo. generaron en el momento justo esa urgencia. Entonces, no hay tampoco en esto, no, esto no le va a pasar, no me va a pasar a mí, no, No, a vos también te puede pasar, y hay ¿no? mucho, ¿no? Hay mucho también desde lo humano, ¿no? Pienso en ingeniería social, o sea, desde los viejos cuentos del tío, y también se hacen, ¿qué pienso, Alan, en las aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Hoy estamos hablando de eso antes de empezar el programa, frente a otras de mensajería que dicen tener
cualquier otro tipo de protección y demás, algunas tristemente célebres, porque se han utilizado en el contexto de crímenes horribles, que porque justamente se hicieron para tener el anonimato o el código abierto o lo que fuere, porque fueron creadas justamente no para lo que se usaron, como decíamos, ¿no? Para la tecnología es como vos la usás, ¿no? Pero también cómo proteges ahí, ¿no? En la mensajería que es tan utilizada. Sí, a ver, ahí creo que hay, o sea, siempre al final es como vos decís, ¿no? Esto del cuento del tío, al final todo esto es el cuento del tío del siglo XXI Mm, y tenemos que caer en cosas que capaz que ya o me han escuchado o han escuchado a algún colega o a otro hablar de lo mismo, porque, y creo que lo relevante del mensaje es que por algo tenemos que seguir hablando de lo mismo, ¿no? mm, Y cuando digo hablar exacto. de lo mismo, hay dos o tres cosas que son fundamentales. La número uno es la autenticación multifactor. Mm. A mí me podés engañar, pero no dos veces en la misma estafa. Ah, Entonces, sí, 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 sí. si yo te doy un código, pero a vos después te hace falta otro código que solamente Sí, yo lo sé, que es esa autenticación multifactor que yo activé en mi WhatsApp, en mi Telegram o en mi red sí. social o en mi correo o en cualquier servicio digital que me autorice a usar una autenticación multifactor. Entonces, es muy probable que no logres, aún Es, engañándome, sí. y yo haber caído, es muy probable que no logres hacerte de mi identidad El, sobre esa el plataforma. ejemplo O sea que Google, no, ¿no? sí, El ejemplo me viene a la cabeza el Google verificación en 2 pasos que entras en la compu pero te manda a tu teléfono, pero a su vez en el teléfono tenés la huella digital como llave, por correcto, sí, ejemplo. eso se lo está usando mucho con lo que se llaman los passkeys en Sí, lugar de password, sí, o sea, clave de palabra, sí, las llaves de pase, sí, digamos, señor. que son, vinculan otro tipo de elemento Mm. de reconocimiento biométrico, lo que fuera, Más pero protección, sí, sí, más protección. correcto, sí. Acá lo relevante es justamente la activación del método de autenticación en 2 pasos en el servicio digital que fuere, ya sea correo, red social o lo que sea. Esa es una medida que hoy sigue siendo, bueno, gratis y Mm. además muy efectiva. Y no Sí, se usa, ¿no? sí. Y a la gente, yo estoy seguro que alguno me está escuchando y está diciendo, claro, este flaco entiende de esto, entonces lo No, dice así hay que nomás usar. y es muy difícil de hacer. Lo cierto es que puede ser que sea muy difícil de hacer, pero hoy con las herramientas que hay, con YouTube y poniendo autenticación en 2 pasos, realmente es simplemente dedicarle un Sí. poquitito de esfuerzo o pedirle a alguien de confianza que sepa hacerlo, porque es muy relevante y es gratis. Y, Esa es una de las medidas ¿Y ¿y principales, qué pasa sinceramente. con tener un código con, no sé, con tu familia, con la gente con la que laburás? Cosa de que si hay, no sé, una clonación de vos, que alguien se hace pasar por quien no es y te está pidiendo algo o demás, vos tengas o una palabra o algo que entendés, acá pasaba Sí, en la época esto, de los secuestros virtuales y Palabra demás, clave, o una ¿no? palabra, Alguna un dato, palabra. un secreto Yo íntimo. tengo a mi mujer que tiene una Sí, amiga con la sí, cual tienen una palabra sí, que por si se piden plata, sí. que se la tienen que decir para Ay, bueno, confirmar que son ellas. bueno, el secreto, también en las empresas, ¿no? Digo, que es importante Ujú. como sistema esto, humano. Sí, esto que están comentando es curioso, pero cuando uno va a ver las advertencias que está haciendo el FBI en Estados Unidos, el FBI dice que sí, que evidentemente o efectivamente se están llevando a cabo ataques donde ya no es una impersonación de la identidad, sino que son deepfakes, o sea, es que Claro. yo no sea yo quien está hablando, Claro. ¿no? E incluso a través de video, ¿no? Hay un caso bastante Ah, conocido de Ferrari, donde el Ajá. de finanzas recibe una solicitud del CEO por una transferencia millonaria y justamente se interrumpe cuando justamente le pide el de finanzas, le pregunta qué libro te recomendé la semana pasada, ¿no? muy Pero ya lo hemos bueno, muy visto bueno. Bueno, Muy bien, a bueno. una bueno, escala, buena. pero a una escala mucho menor, ya pasó acá, donde una panadería, literal, tenía un circuito de cámara cerrado. Ese circuito de cámara cerrado estaba expuesto a internet de forma que, mal configurado, por decirlo de una manera. Alguien tuvo acceso a eso y combinando las imágenes que veía ahí con la información que había en Google Maps, llama a la panadería y le hacen tener una videollamada con quien era el dueño de la panadería, diciendo tengo a tu hijo secuestrado, Ah, pero
no lo estaba diciendo, lo tenían en la videollamada. Claro, Estaba encañonado el hijo. ahí Entonces, está lo que es y no era. que Exacto, es exactamente. un deepfake, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, sí, para un deepfake así, tenés a tu hijo en una videollamada que te está respondiendo con su tono de voz, sí, 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 sí. con la imagen en tiempo real. Bueno, o sea, aquello que pasaba antes teníamos a tu hijo secuestrado a Sí, las sí, 3 de la que te mañana y lo llamaban, querías sí, salir a sí, bailar, sí, no señor. es nada al lado de esto, ¿no? No, no, es Entonces, muy, para muy ese tipo de fuerte. escenarios, sí, para ese tipo de escenarios, el FBI lo único que está diciendo que se puede hacer, porque la primera vez que sacan el comunicado, en octubre del 24, Sí, dicen, bueno, hay que prestar atención a el tono de la voz, claro. a la terminación de las extremidades en el video, ¿no? Ya no, ahora Y ya no. no, o sea, No, pero 24 horas después de ese comunicado, y no. Eleven Labs, Entonces, la última versión de Eleven Labs es mejor que la original, la clonación de voz. correcto, correcto. Entonces, es importante tomar dimensión de lo que necesitamos tener secretos como antes, ¿no? Sí, Esto que volver, estaban comentando claro, eso de ustedes. volver al vínculo, hoy hablamos más temprano, al Sí, vínculo, al contacto, al hablar, no por tanto por dispositivo. Pero van a quedar muchos temas, Alan, así que no sé, cuando vengas, si andás por acá, te invitamos acá con algo rico, venís a visitarnos porque Cuando quieran. no, porque hablaste de las cámaras, ¿viste? Y esto que decíamos de los dispositivos que no son la compu y el celular, que se conectan también a la red. Hay, sobre todo pienso en dispositivos, cámaras chinas y demás, porque hay determinados países ya que hay como también una estructura más grande que apunta también a objetivos más grandes, ¿no? Pero a veces a través de esos chiquitos van llegando al más grande, digo, por eso pensar en la Hay cámara que se casos, conecta, claro, que no es que te agarra la sí. imagen tuya, lo que está haciendo por ahí es otra cosa o no. De formación académica, soy licenciado en estudios internacionales, así que toda la cuestión geopolítica para mí es apasionante y ha tomado un rol la ciberseguridad en la geopolítica a nivel global, donde ya hay casos muy feos de exactamente lo que estás diciendo, entre estados que obviamente son enemigos. Sí, Y sí, esto está tomando una dimensión, a ver, para no ir más lejos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la guerra estalla, no por la invasión física, sino por un ciberataque. Entonces ya tenemos apa. casos reales de la historia contemporánea donde conflictos de esa escala han comenzado ya por ciberataques. Entonces, y muchas veces esos ciberataques usan plataformas que están desplegadas en el país Claro. en base a electrónica de consumo masivo, Exacto. ¿no? Qué bárbaro. Yo me Entonces, sí, sí, son es historias. sorprendente. no, porque Muy. antes para hacer un ataque de estos de negación de servicio, que es como bombardear una web y que se caiga, Sí. eran todos desde computadoras automáticas. Hoy te pueden disparar desde desde un lavarropa. Hoy descubren una vulnerabilidad que está Qué loco. bueno, ha pasado, no sé, en la PlayStation, por Sí, ejemplo. tal cual. Muy Y bien. te exploto cuántos millones de redes porque tienen en el hogar a la Play adentro, Tal ¿no? cual. Entonces, Está así, es bueno. así. Por suerte existe Bloca, pero hablo de Bloca que está orientada a la ciberseguridad más allá de las empresas, los organismos, los estados. También hay una necesidad de capacitación, me parece, de difundir y de formar, ¿no? Y además de actualizar en eso, porque no es lo mismo lo que hablábamos al principio que lo que está pasando hoy, ni y de acá a poco tiempo seguramente haya otras cosas que aprender. Totalmente, y yo agradecido que me den el espacio también para poder poner este tema en agenda y bueno, y ojalá en la conversación después del fin de semana para que la gente active la autenticación multifactor y empiece a tomar cartas en el asunto, que al final hay medidas como estas que decíamos, ¿no? Del secreto o de la autenticación multifactor que son gratis y tienen un impacto gigantesco en la mejora de cualquier escenario de estos de los que estamos comentando, ¿no? Genial, ya ni el modo avión te desconecta, Alan. Tal cual. Un abrazo enorme por sí o por no, hay empresas que ya se están ocupando de la ciberseguridad de los automóviles nada más, específicamente. 100%. De hecho, sí, Sí. tengo un pariente Sí. trabajando en una startup en Tel Aviv, Ah, en una empresa que solamente se dedica a ciberseguridad de autos. listo, ya Qué está. bueno que fue adquirida por una marca gigantesca de electrónica de consumo
Es decir, que esto es un tema que no es una cosa de ciencia ficción, esto es una realidad de hace años ya, de hecho. Sí. Así que sí. Te esperamos acá, muchas cositas ahí te divertidas. esperamos acá porque ¿Estamos seguros que no es un defecto esta charla? No, ¿Que lo estamos inventando en serio? yo Palabra clave, ya. No, yo en este momento ya pagué todo, estoy todo unplugged, como diría. Alan, te recibimos con llenos de magia y agradeciste, así que te despedimos con que pases bien. Vamos arriba. Muchas gracias. Abrazo muchas grande gracias. y un gustazo Otro por aprender ustedes. escuchándote. Igual. Otro para ustedes. Gracias. Alan May, que nos va a venir a visitar seguramente CEO de Bloca desde Madrid, España. Da miedo Tranquiliza todo. un poco, pero No, hay sí, gente que está igual. trabajando como la Liga de la Yo Justicia. entiendo, pero lo que pasa es que nosotros somos gente que quizás Pero no lo del WhatsApp, manejamos ¿lo todo. entendiste? Sí, lo entendí. Lo del mail, que te fijes de dónde viene. También. Lo de No, esas cosas verificación me en fijo. dos El tema es pasos. que siempre hay una parte de debilidad, hay una parte humana. Hay una parte claro. donde uno Cae. baja la guardia y Bueno, ahí es donde... Y lo del secreto está buenísimo. Lo del secreto está bueno. Lo del secreto y no estamos hablando de la ley de la atracción, estamos hablando de lo que decíamos recién, de tener la confianza con los tuyos para que cuando suceda alguna de estas cosas tengas ese código que rápidamente te pueda decir sí o no.